Iniciación de la ventilación mecánica en pacientes de cuidados intensivos. Desde las epidemias de polio en los años 1950 ocurre un uso masivo de los ventiladores en los pacientes críticos para darle soporte a la ventilación en aquel momento pacientes que sufrían polio y quedaban con lesión diafragmática, y la única forma de sobrevivencia era colocarlo en un pulmón de acero, como se muestra acá. Todo el paciente quedaba incluido en esta cápsula con la cabeza afuera y eran ventilados los pacientes por semana. Aquí vemos una sala de cuidados intensivos en el año 1950 con más de 100 ventiladores con pacientes incluidos dentro de los llamados pulmones de acero. Eso fue el inicio de la ventilación mecánica a presión negativa. Los ventiladores mecánicos actuales funcionan a presión positiva. El ventilador a presión negativa fueron los primeros intentos de tratar de asemejar la ventilación espontánea en los pacientes. Llegó la epidemia de polio, el uso masivo del pulmón de acero. La ventilación a presión positiva se usó en 1950, pero no es hasta 1980 cuando agregarle a software microprocesadores a esos ventiladores se logró la adecuación para el manejo en pacientes. Esto permitió avances en la ventilación mecánica. ¿Qué definimos como un ventilador mecánico? Es todo el procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar a sustituir la función respiratoria, pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. No cura, pero mantiene al paciente vivo hasta que la situación que provocó el daño pulmonar se corrija y el paciente reasuma la autonomía en su capacidad respiratoria. El objetivo de la ventilación mecánica entonces consiste en sustituir o ayudar temporalmente a la función respiratoria en estos pacientes que tienen patología pulmonar aguda. La ventilación mecánica es un medio de soporte vital que tiene como fin sustituir o ayudar a la función respiratoria en estos pacientes, conservar la ventilación alveolar y evitar el deterioro mecánico y la falla multiorgánica en pacientes que no tienen capacidad para mantener su respiración y se encuentran en hipoxemia severa. Una indicación del uso de la ventilación mecánica a presión positiva es la necesidad de intubar a estos pacientes que generalmente tienen una clínica grave de compromiso de la función respiratoria. Como evidencia de ello, el paciente está disneico, cianótico, con signos de fatiga diafragmática, una tos ineficaz, incapacidad para limpiar la vía aérea, y todo ello lleva consigo al colapso de la función respiratoria. Entonces, el médico, para decidir intubar al paciente, debe evaluar varios aspectos, que es el estado mental del paciente. Un paciente agitado, confuso, que no responde correctamente a las órdenes del médico, indica la necesidad de apoyo ventilatorio. O un paciente en excesivo trabajo respiratorio, taquipnea, tiraje, uso de músculos accesorios y signos faciales de disnea grave. Fatiga de los músculos inspiratorios se observa por asincronía tóraco-abdominal y una respiración paradójica, es decir, cuando el paciente coge aire, inspira, se le hunde el abdomen, indicando fatiga diafragmática. Y agotamiento general del paciente, imposibilidad de descansar, el paciente se mantiene despierto, semisentado, con un franco trabajo respiratorio. El objetivo entonces fisiológico de la ventilación mecánica es mantener, normalizar o mejorar el intercambio gaseoso, proporcionar una ventilación alveolar adecuada o a nivel que elija el médico, mejorar la oxigenación arterial, incrementar el volumen pulmonar, pacientes que tienen atelectasia,
abrir y distender la vía aérea y alveolo, aumentar la capacidad de reserva funcional pulmonar y reducir el trabajo respiratorio en el paciente. Los objetivos clínicos de la ventilación mecánica es mejorar la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea y el disconfort del paciente, prevenir o revertir la telectasia, revertir la fatiga de los músculos diafragmáticos, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular en pacientes que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico, disminución del consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, ya que pacientes que están disneicos, parte del consumo de oxígeno lo genera el trabajo diafragmático y el aumento de exigencia del corazón, el cual aumenta su consumo miocárdico. Y reducir la presión intracraneana en pacientes que han sufrido trauma de cráneo y estabilizar la pared torácica en caso de que haya una fractura de costilla, un boleto torácico por traumatismo de tórax. Las indicaciones para iniciar el soporte ventilatorio entonces son la hipoxemia, un valor de saturación de hemoglobina menor de 90 con una presión arterial de oxígeno menor de 60. Aún recibiendo oxígeno, el paciente mantiene niveles de hipoxemia. Una acidosis menor de 7.25, una hipercapnia progresiva con un aumento de la presión arterial de CO2 mayor de 50, una capacidad vital baja, incapacidad para toser, incapacidad del paciente para manejar la carga que representa la ventilación cuando hay un compromiso en el pulmón y una fuerza inspiratoria muy disminuida que no le permite al paciente una capacidad vital mínima para mantener la hematosis. Las indicaciones entonces de la ventilación mecánica serían en relación a oxigenación, un paciente hipoxémico con oxigenación inadecuada, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con una saturación de la hemoglobina de oxígeno menor de 90, con una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno mayor de 0,5. Una capacidad ventilatoria insuficiente, el paciente tiene retención de CO2 con una acidosis respiratoria con 7.30 de pH y una capacidad vital de menos de 10 mililitros por kilo de peso. En un excesivo trabajo respiratorio, el paciente se ve sumamente disneico, con una frecuencia respiratoria mayor de 35, uso de musculaturas accesorias, tiraje intercostal, asincronía tóraco-abdominal, y en caso del paciente tenga un deterioro neurológico, un Glasgow de menos de 8, protección de la vía aérea para evitar broncoaspiración en estos pacientes. La indicación de ventilación mecánica también puede ser porque un paciente entra en un paro respiratorio, una hipoxemia grave a pesar de la oxigenación adecuada, una hipercapnia, trabajo respiratorio aumentado, 35 respiraciones por minuto, una capacidad vital menor de 10 mililitros por kilo, una fuerza inspiratoria menor de 25 centímetros de agua, fatiga de los músculos respiratorios, agotamiento evidente del paciente, deterioro de nivel de conciencia, paciente estuporoso en coma. Indicación de ventilación mecánica por falla ventilatoria. Eso es en el caso de disfunción de músculo respiratorio, como es el caso de la miastenia gravis, por ejemplo, el Guillain-Barré, donde no hay suficiente capacidad de ventilación por el daño ya sea a la unión neuromuscular en el miastenia gravis o de la mielina en los nervios periféricos. La fatiga del músculo diafragmático respiratorio porque han mantenido un trabajo sostenido por ejemplo, un EVOT, una crisis de asma severa. Alteración de la pared torácica en el caso de una fractura costal o fractura de tórax, de huesos del tórax en un trauma de un accidente de tránsito. Enfermedad neuromuscular, el ejemplo es la miastenia gravis o pacientes que tienen polimiositis y dermatomiositis o pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular debilitante. Disminución del impulso ventilatorio en caso de una lesión del sistema nervioso central, una enfermedad vascular hemorrágica o un tumor a nivel del tallo cerebral o en la fosa posterior que comprime el centro respiratorio. Aumento de la resistencia de la vía aérea por obstrucción, en el caso típico del asma bronquial en crisis.
por falla de oxigenación e hipoxemia refractaria, la necesidad de darle PIT, presión positiva al final de la expiración en estos pacientes, y trabajo respiratorio excesivo, lo cual se requiere intubar al paciente para lograr la autonomía respiratoria. Otra indicación de ventilación mecánica es pacientes que van a ser sometidos a cirugía y requieren sedación y bloqueo neuromuscular para ser intervenido, por ejemplo, una laparotomía. Para disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, en pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio, se requiere dejar en reposo el trabajo del diafragma para que disminuya el consumo miocárdico, para reducir la presión intracraneal en caso de trauma de cráneo y para prevenir atelectasia en pacientes que no tienen capacidad ventilatoria por debilidad muscular. En la etapa de la respiración consiste en la ventilación pulmonar, que consiste en inspirar aire y expirar, manejo de volúmenes en respiratorios o capacidades respiratorias, intercambio gaseoso, que es la hematosis, difusión, ventilación, perfusión en las unidades perfusionales, unidades anatomofuncionales del pulmón, transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono hacia y desde la tejido, y mecanismos de regulación de la respiración a través de los nervios craneales y el centro respiratorio en el tallo y bulbo puente del cerebro. Aquí mostramos una unidad anatomofuncional que es el alveolo con su capilar. La sangre venosa ingresa a la unidad, el CO2 pasa al alveolo y el oxígeno pasa a la sangre, originándose la hematosis. Cuando vamos a hablar de ventilación mecánica, vamos a hablar de que podemos hacerla a través de una ventilación invasiva que requiere intubación del paciente, y una ventilación no invasiva que solo requiere la colocación de una máscara en el paciente. Es importante que sepamos que el ventilador mecánico es una máquina que provoca la ventilación a través de ingresar en forma positiva aire, y la salida de los gases del pulmón se hace por la elastancia pulmonar. No difunde gases. El ventilador lo que hace es introducir un volumen de aire prefijado, y es el pulmón del paciente el que realiza la hematosis. Son generadores de presión positiva intermitente que crean un gradiente de presión que hace que se desplace el gas hacia el interior del paciente. El ventilador mecánico no tiene entonces capacidad de difusión de gases, por lo que no se le debe denominador respirador, sino ventilador. Son generadores de presión intermitente que generan este gradiente de presión entre la vía aérea y el alveolo, originando así el desplazamiento del volumen de gas. De acuerdo a los principios físicos de la ventilación mecánica, un respirador genera presión positiva en la vía aérea durante la inspiración para suplir la fase activa del ciclo respiratorio. A esa fuerza se opone otra que depende de la resistencia del flujo del árbol traqueobronquial y de la resistencia elástica del parenquima pulmonar, de manera que la presión pulmonar sería la presión elástica que lo determinan el volumen corriente y la compliance pulmonar, más la presión de la resistencia que lo da el flujo y la resistencia de los alveolos. Los parámetros de ventilación mecánica, que cuando vamos a colocar un ventilador tenemos que saber qué modo ventilatorio vamos a usar, el volumen corriente, la frecuencia y el flujo con el cual el ventilador va a meter ese aire. Los modos ventilatorios se clasifican si son asistido controlado o espontáneo, si al paciente se le permite respirar espontáneamente. De manera pues que el ventilador tiene una capacidad de dar varios